Esto es, narrar para no desvivir en el desempleo. Banquete de Platón. Tercera parte. ¿Pretendes hechizarme, Sócrates? Dijo Agatón, para que me desconcierte, haciéndome creer que domina a la audiencia una gran expectación ante la idea de que voy a pronunciar un bello discurso. Sería realmente desmemoriado, Agatón, respondió Sócrates, si después de haber visto tu hombría y elevado espíritu al subir al escenario con los actores y mirar de frente a tanto público sin turbarte lo más mínimo en el momento de presentar tu propia obra, creyese ahora que tú ibas a quedar desconcertado por causa de nosotros, que solo somos unos cuantos hombres. ¿Y qué, Sócrates? Dijo Agatón. ¿Realmente me consideras tan saturado de teatro como para ignorar también que para el que tenga un poco de sentido, unos pocos inteligentes son más de temer que muchos estúpidos? En verdad no haría bien, Agatón, dijo Sócrates, si tuviera sobre ti una rústica opinión, pues sé muy bien que si te encontraras con unos pocos que consideraras sabios, te preocuparía más de ellos que de la masa. Pero tal vez nosotros no seamos de esos inteligentes, pues estuvimos también allí y éramos parte de la masa. No obstante, si te encontraras con otros realmente sabios, quizás te avergonzarías ante ellos, si fueras consciente de hacer algo que tal vez fuera vergonzoso, o que te parece. Que tienes razón, dijo. ¿Y no te avergonzarías tú ante la masa si creyeras hacer algo vergonzoso? Entonces Fedro, me contó Aristodemo, los interrumpió y dijo: Querido Agatón, si respondes a Sócrates, ya no le importará nada de qué manera se realice cualquiera de nuestros proyectos actuales, con tal que tenga solo a uno con quien pueda dialogar, especialmente si es bello. A mí, es verdad, me gustaría oír dialogar a Sócrates, pero no tengo más remedio que preocuparme del encomio a Eros y exigir un discurso de cada uno de ustedes. Por consiguiente, después de que uno y otro hayan hecho su contribución al dios, entonces ya dialoguen. Dices bien, Fedro, respondió Agatón. Ya nada me impide hablar. Pues con Sócrates podré dialogar también después en otras muchas ocasiones. Yo quiero, en primer lugar, indicar cómo debo hacer la exposición y luego pronunciar el discurso mismo. En efecto, me parece que todos los que han hablado antes no han encomiado al Dios, sino que han felicitado a los hombres por los bienes que Él les causa, pero ninguno ha dicho cuál es la naturaleza misma de quien eh, les ha hecho estos regalos. La única manera correcta, sin embargo, de cualquier cosa es explicar palabra por palabra cuál es la naturaleza de la persona sobre la que se habla y de qué clase de efecto es realmente responsable. De este modo, pues, es justo que nosotros también elogiemos a Eros, primero a él mismo, cuál es su naturaleza, y después sus dones. Afirmó, por tanto, que si bien es cierto que todos los dioses son felices, Eros, si es lícito decirlo sin incurrir en castigos divinos, es el más feliz de ellos por ser el más hermoso y el mejor, y es el más hermoso por ser de la naturaleza siguiente. En primer lugar, Fedro es el más joven de los dioses, y una gran prueba en favor de lo que digo nos la ofrece él mismo cuando huye apresuradamente de la vejez, que obviamente es rápida, o al menos avanza sobre nosotros más rápidamente de lo que debiera. A esta, en efecto, Eros la odia por naturaleza y no se le aproxima ni de lejos. Antes bien, siempre está en compañía de los jóvenes y es joven, pues mucha razón tiene aquel antiguo dicho de lo que lo semejante se acerca siempre a lo semejante. Y yo, que estoy de acuerdo con Fedro en muchas cosas, no estoy de acuerdo, sin embargo, en que Eros es más antiguo que Cronos y Jápeto, sino que sostengo, por el contrario, que es el más joven de los dioses y siempre joven,
y que aquellos antiguos hechos en relación con los dioses de que hablan Hesíodo y Parménides se han originado bajo el imperio de la necesidad y no de Eros, suponiendo que aquellos dejaran la verdad, pues no hubieran existido mutilaciones, ni mutuos encadenamientos, ni otras muchas violencias si Eros hubiera estado entre ellos, sino amistad y paz, como ahora, desde que Eros es el soberano de los dioses. Es, pues, joven, pero además de joven, es delicado, y está necesitado de un poeta como fue Homero para describir la delicadeza de este dios. Homero, efectivamente, afirma que Ate es una diosa delicada, al menos en sus pies son delicados, cuando dice, sus pies ciertamente son delicados, pues al suelo no los acerca, sino que anda sobre la cabeza de los hombres. Hermosa, en efecto, en mi opinión, es la prueba que utiliza para poner de manifiesto la delicadeza de la diosa, que no anda sobre lo duro, sino sobre lo blando. Pues bien, también nosotros utilizaremos esta misma prueba en relación con Eros, para mostrar que es delicado, pues no anda sobre la tierra, ni sobre cráneos, cosa que no son precisamente muy blandas, sino que anda y habita entre las cosas más blandas que existen, ya que ha establecido su morada en los caracteres y almas de los dioses y de los hombres. Y por otra parte, no lo hace en todas las almas indiscriminadamente, sino que si se tropieza con una que tiene un temperamento duro, se marcha, mientras que si lo tiene suave, se queda. En consecuencia, al estar continuamente en contacto, no solo con sus pies, sino con todo su ser, con la más blanda de entre las cosas más blandas, ha de ser necesariamente el más delicado. Por tanto, es el más joven y el más delicado, pero además es flexible de forma, ya que si fuera rígido no sería capaz de envolver por todos lados, ni de pasar inadvertido en su primera entrada y salida de cada alma. Una gran prueba de su figura, bien proporcionada y flexible, es su elegancia, cualidad que precisamente, según el testimonio de todos, posee Eros en grado sumo, pues entre la deformidad y Eros hay siempre mutuo antagonismo. La belleza de su tez la pone de manifiesto esa estancia entre flores de Dios, pues en lo que está sin flor o marchito, tanto si se trata del cuerpo como del alma o de cualquier otra cosa, no se asienta Eros, pero donde haya un lugar bien florido y bien perfumado, ahí se posa y permanece. Sobre la belleza del Dios, pues, sea suficiente lo dicho, aunque todavía quedan por decir otras muchas cosas. Hay que hablar a continuación sobre la virtud de Eros, y lo más importante aquí es que Eros ni comete injusticia contra Dios u hombre alguno, ni es objeto de injusticia por parte de ningún Dios ni de ningún hombre, pues si padece de violencia, si padece de algo, ya que la violencia no toca a Eros, ni cuando hace algo, lo hace con violencia, puesto que todo el mundo sirve de buena gana a Eros en todo, y lo que uno acuerde con otro, de buen grado dicen las leyes reinas de la ciudad, que es justo. Pero además de la justicia, participa también de la mayor templanza. Se reconoce en el efecto que la templanza es el dominio de los placeres y deseos, y que ningún placer es superior a Eros, y si son inferiores, serán vencidos por Eros y los dominará
de suerte que Eros, al dominar los placeres y deseos, será extraordinariamente templado. Y en lo que se refiere a valentía, a Eros ni siquiera Ares puede resistir, pues no es Ares quien domina a Eros, sino Eros a Ares. El amor por Afrodita, según se dice. Ahora bien, el que domina es superior al dominado, y si domina al más valiente de los demás, será necesariamente el más valiente de todos. Así pues, se ha hablado sobre la justicia, la templanza, la valentía del Dios. Falta hablar sobre su sabiduría, pues en la medida de lo posible se ha intentado no omitir nada. En primer lugar, para honrar también yo a mi arte, como Erixímaco al suyo, es el dios poeta tan hábil que incluso hace poeta a otro. En efecto, todo aquel a quien toque Eros se convierte en poeta, aunque antes fuera extraño a las musas. De esto precisamente conviene que nos sirvamos como testimonio de que Eros es, en general, un buen poeta en toda clase de creación artística, pues lo que uno no tiene o no concede, ni puede dárselo ni enseñárselo a otro. Por otra parte, respecto a la procreación de todos los seres vivos, ¿quién negará que es por habilidad de Eros por la que nacen y crecen todos los seres? Finalmente, en lo que se refiere a la maestría en los artes, ¿acaso no sabemos que aquel a quien enseña este dios resulta famoso e ilustre, mientras que a quien Eros no toque permanece oscuro? El arte de disparar el arco, la medicina y la adivinación los descubrió Apolo, guiado por el deseo y el amor, de suerte que también él puede considerarse un discípulo de Eros, como lo son las musas en la música, Hefesto en la forja, Atenea en el arte de tejer y Zeus en el de gobernar a dioses y hombres. Esta es la razón precisamente por la cual también las actividades de los dioses se organizaron cuando Eros nació entre ellos. Evidentemente, el de la belleza, pues sobre la fealdad no se asienta Eros. Pero antes, como dije al principio, sucedieron entre los dioses muchas cosas terribles, según se dice, debido al reinado de la necesidad. Mas tan pronto como nació en este dios, en virtud del amor a las cosas bellas, se han originado bienes de todas clases para dioses y hombres. De esta manera, Fedro, me parece que Eros, siendo él mismo, en primer lugar, el más hermoso y el mejor, es causa luego para los demás de otras cosas semejantes. Y se me ocurre también expresarlos algo en verso, diciendo que en este es el que produce la paz entre los hombres, la calma tranquila en alta mar, el reposo de los vientos y el sueño en las inquietudes. Él es quien nos vacía de extrañamiento y nos llena de intimidad, el que hace que se celebren en mutua compañía todas las reuniones como la presente, y en las fiestas, en los coros y en los sacrificios, resulta nuestro guía. Nos otorga mansedumbre y nos quita aspereza, dispuesto a dar cordialidad, nunca a dar hostilidad. Es propicio y amable, contemplado por los sabios, admirado por los dioses, codiciado por los que no lo poseen, digna adquisición de los que lo poseen mucho, padre de la molicie, de la delicadeza, de la voluptuosidad, de las gracias, del deseo y de la nostalgia, cuidadoso de los buenos, despreocupado de los malos, y en la fatiga, en el miedo, en la nostalgia, en la palabra, es el mejor piloto, defensor, camarada y salvador, gloria de todos, dioses y hombres, el más hermoso y mejor guía.
al que debe seguir en su cortejo todo hombre, cantando bellamente en su honor y participando en la oda que Eros entona y con la que encanta la mente de todos los dioses y de todos los hombres. Es este discurso mío, Fedro, dijo, quede dedicado como ofrenda al dios, discurso que, en la medida de mis posibilidades, participa tanto de diversión como de mesura, seriedad. Al terminar de hablar Agatón, me dijo Aristodemo, que todos los presentes aplaudieron estruendosamente, ya que el joven había hablado en términos dignos de sí mismo y del dios. Entonces Sócrates, con la mirada puesta en Erixímaco, dijo, ¿te sigue pareciendo, oh hijo de Acumeno, que mi temor de antes era injustificado? ¿O no crees más bien que he hablado como un profeta cuando decía hace un momento que Agatón hablaría admirablemente y que yo me iba a encontrar en una situación difícil? Una de las dos cosas que Agatón hablaría bien, dijo Erixímaco, creo en efecto que la has dicho proféticamente, pero que tú ibas a estar en una situación difícil, no lo creo. ¿Y cómo, feliz Erixímaco, no voy a estarlo? Dijo Sócrates. No solo yo, sino cualquier otro que tenga la intención de hablar después de pronunciado un discurso tan espléndido y variado. Bien es cierto que los otros aspectos no han sido igualmente admirables, pero por la belleza de las palabras y expresiones finales, ¿quién no quedaría impresionado al oírlas? Reflexionando yo, efectivamente, que por mi parte no iba a ser capaz de decir algo ni siquiera aproximado a la belleza de estas palabras, casi me echo a correr y me escapo por vergüenza. Si hubiera tenido a dónde ir. Su discurso, ciertamente, me recordaba a Gorgias, de modo que he experimentado exactamente lo que cuenta Homero. Temí que Agatón, al término de su discurso, lanzara contra el mío la cabeza de Gorgias, terrible orador, y me convirtiera en piedra por la imposibilidad de hablar, y entonces precisamente comprendí que había hecho el ridículo cuando me comprometí con ustedes a hacer, llegado mi turno, un encomio a Eros en su compañía, y afirmé que era un experto en las cosas de amor, sin saber, de hecho, nada del asunto, o sea, cómo se debe hacer un encomio cualquiera. Llevado por mi ingenuidad, creía en efecto que se debía hacer y decir la verdad sobre cada aspecto del objeto encomiado, y que esto debía constituir la base, pero que luego deberíamos seleccionar de estos mismos aspectos las cosas más hermosas y presentarlas de la manera más atractiva posible. Ciertamente me hacía grandes ilusiones de que iba a hablar bien, como si supiera la verdad de cómo hacer cualquier elogio, pero, según parece, no era este el método correcto de elogiar cualquier cosa, sino que más bien consiste en atribuir al objeto elogiado el mayor número posible de cualidades, y las más bellas, sean o no así realmente, y si eran falsas, no importaba nada, pues lo que antes se nos propuso fue, al parecer, que cada uno de nosotros diera la impresión de hacer un encomio a Eros, no que éste fuera realmente encomiado. Por esto, precisamente, supongo, remueven todo tipo de palabras y se las atribuyen a Eros, y afirman que es de tal naturaleza y causante de tantos bienes para que parezca el más hermoso y el mejor posible. Evidentemente a los que no lo conocen, no, por supuesto, ante los instruidos, con lo que el elogio resulta hermoso y solemne, pero no conocía en verdad este modo de hacer un elogio, y sin conocerlos, les prometí hacerlo también yo cuando llegara mi turno. La lengua lo prometió, pero no el corazón.
Que se vaya, pues, a paseo el encomio. Yo ya no voy a hacer un encomio de esta forma, pues no podría. Pero con todo, estoy dispuesto, si quieren, a decir la verdad a mi manera, sin competir con sus discursos, para no exponerme a ser objeto de risa. Mira, pues, Pedro, si hay necesidad todavía de un discurso de esta clase, y quieren oír expresamente la verdad sobre Eros, pero con las palabras y los elogios que me pueda ocurrir sobre la marcha. Entonces Fedro y los demás, me contó Aristodemo, le explicaron y le hortaron a hablar, como él mismo pensaba que debía expresarse. Pues bien, Fedro, dijo Sócrates, déjame preguntar todavía a Agatón unas cuantas cosas, para que, una vez haya obtenido su conformidad en algunos puntos, pueda ya hablar. Bien, te dejo, respondió Fedro. Pregunta, pues. Después de esto, me dijo Aristodemo, comenzó Sócrates más o menos así. En verdad, querido Agatón, me pareció que has introducido bien tu discurso cuando decías que había que exponer primero cuál era la naturaleza de Eros mismo y luego sus obras. Este principio me gusta mucho. Ea, pues, ya que a propósito de Eros me explicaste, por lo demás, espléndidamente y formidablemente, cómo era. Dime también lo siguiente. ¿Es acaso Eros de tal naturaleza que debe ser amor de algo o de nada? Y no pregunto si es amor de una madre o de un padre, pues sería ridícula la pregunta de si Eros es amor de madre o de padre, sino como si acerca de la palabra misma padre preguntara, ¿es el padre padre de alguien o no? Sin duda me dirían, si quieren responderme correctamente, que el padre es padre de un hijo o de una hija, ¿o no? Claro que sí, dijo Agatón. ¿Y no ocurre lo mismo con la palabra madre? También en esto estuvo de acuerdo. Pues bien, dijo Sócrates, respóndeme todavía un poco más, para que entienda mejor lo que quiero. Si te preguntara, ¿y qué? ¿Un hermano, en tanto que hermano, es hermano de alguien o no? Agatón respondió que lo era. ¿Y no lo es de un hermano o de una hermana? Agatón asintió. Intenta entonces, prosiguió Sócrates, decir lo mismo acerca del amor. ¿Es ceros amor de algo o de nada? Por supuesto que lo es de algo. Pues bien, dijo Sócrates, guárdate esto en tu mente y acuérdate de qué cosa es el amor. Pero ahora respóndeme solo a esto. ¿Desea Eros aquello de lo que es amor o no? Naturalmente, dijo. ¿Y desea y ama lo que desea y ama cuando lo posee o cuando no lo posee? Probablemente, dijo Agatón, cuando no lo posee. Considera, pues, continuó Sócrates, si en lugar de probablemente no es necesario que sea así, esto es, lo que desea aquello de lo que está falto y no lo desea si no está falto de ello. A mí, en efecto, me parece extraordinario, Agatón, que necesariamente sea así. ¿Y a ti cómo te parece? También a mí me lo parece, dijo Agatón. Dices bien. Pues, ¿desearía alguien ser alto si es alto o fuerte si es fuerte? Imposible, según lo que hemos acordado. Porque, naturalmente, el que ya lo es no podría estar falto de esas cualidades. Tienes razón. Pues si, continuó Sócrates, el que es fuerte quisiera ser fuerte, el que es rápido ser rápido, el que está sano estar sano, tal vez, en efecto, alguno podría pensar a propósito de estas cualidades y de todas las similitudes a estas, que quienes son así y las poseen, desean también aquello que poseen, y lo digo precisamente para que no nos engañemos. Estas personas, Agatón,
Si te fijas bien, necesariamente poseen en el momento actual cada una de las cualidades que poseen, quieran o no. ¿Y quién desearía precisamente tener lo que ya tiene? Mas cuando alguien nos diga, yo, que estoy sano, quisiera también estar sano, y siendo rico, quiero también ser rico, y deseo lo mismo que poseo, le diríamos, tú, hombre, que ya tienes riqueza, salud y fuerza, lo que quieres realmente es tener esto también en el futuro, pues en el momento actual, al menos, quieras o no, ya lo posees. Examina, pues, si cuando dices deseo lo que tengo, no quieres decir en realidad otra cosa que quiero tener también en el futuro lo que en la actualidad tengo. ¿Acaso no estaría de acuerdo? Agatón, según me contó Aristodemo, afirmó que lo estaría. Entonces Sócrates dijo, y amar aquello que aún no está a disposición de uno, ni posee, ¿no es precisamente esto, es decir, que uno tenga también en el futuro la conservación y mantenimiento de estas cualidades? Sin duda, dijo Agatón. Por tanto, también este y cualquier otro que sienta deseo, desea lo que no tiene a su disposición y no está presente, lo que no posee, lo que él no es y de lo que está falto. ¿No son estas más o menos las cosas de las que hay deseo y amor? Por supuesto, dijo Agatón. Ea pues, prosiguió Sócrates, recapitulemos los puntos en los que hemos llegado a un acuerdo. ¿No es verdad que Eros es, en primer lugar, amor de algo y luego amor de lo que tiene realmente necesidad? Sí, dijo. Siendo esto así, acuérdate ahora de que cosas diferentes en tu discurso, que era objeto Eros, o, si quieres, yo mismo te las recordaré. Creo, en efecto, que dijiste más o menos así, que entre los dioses se organizaron las actividades por amor de lo bello, pues de lo feo no había amor. ¿No lo dijiste más o menos así? Así lo dije, en efecto, afirmó Agatón. Y lo dices con toda razón, compañero, dijo Sócrates. Y si esto es así, ¿no es verdad que Eros sería amor de la belleza y no de la fealdad? Agatón estuvo de acuerdo en esto. Pero, ¿no se ha acordado que ama aquello de lo que está falto y no posee? Sí, dijo. Entonces Eros no posee belleza y está falto de ella. Necesariamente, afirmó. ¿Y qué? Lo que está falto de belleza y no la posee en absoluto, ¿dices tú que es bello? No, por supuesto. ¿Reconoces entonces todavía que Eros es bello, si esto es así? Me parece, Sócrates, dijo Agatón, que no sabía nada de lo que antes dije. Y sin embargo, continuó Sócrates, hablaste bien, Agatón, pero respóndeme todavía un poco más. ¿Las cosas buenas no te parecen que son también bellas? A mí, al menos, me lo parece. Entonces, si Eros está falto de cosas bellas, y si las cosas buenas son bellas, estará falto también de cosas buenas. Yo, Sócrates, dijo Agatón, no podría contradecirte. Por consiguiente, que sea así como dices. En absoluto, replicó Sócrates. Esa la verdad, querido Agatón, a la que no puedes contradecir, ya que a Sócrates no es nada difícil. Pero voy a decirte por ahora que les contaré el discurso sobre Eros que oí un día de labios de una mujer de Mantisa, Diotima, que era sabia en estas y otras muchas cosas. Así, por ejemplo, en cierta ocasión consiguió para los atenienses, al haber hecho un sacrificio por la peste, un aplazamiento de 10 años de la epidemia. Ella fue precisamente la que me enseñó también las cosas del amor. Intentaré, pues, exponerlos yo mismo por mi cuenta, en la medida en que pueda y partiendo de lo acordado entre Agatón y yo,
el discurso que pronunció aquella mujer. En consecuencia, es preciso, Agatón, que, como tú explicaste, no describir primero a Eros mismo, quién es y cuál es la naturaleza, y exponer después sus obras. Me parece, por consiguiente, que lo más fácil es hacer la exposición como en aquella ocasión procedió la extranjera cuando iba interrogándome. Pues poco más o menos también yo le decía lo mismo que Agatón ahora a mí, que Eros era un gran dios y que lo era de las cosas bellas, pero ella me refutaba con los mismos argumentos que yo a él, que, según mis propias palabras, no era ni bello ni bueno. ¿Cómo dices, Diótima? Le dije yo. Entonces, ¿Eros es feo y malo? Habla mejor, dijo ella. ¿Crees que lo que no sea bello necesariamente habrá de ser feo? Exactamente. ¿Y lo que no sea sabio, ignorante? ¿No te has dado cuenta de que hay algo intermedio entre la sabiduría y la ignorancia? ¿Qué es ello? ¿No sabes? Dijo, que el opinar rectamente, incluso sin poder dar razón de ello, no es ni saber, pues una cosa de la que no se puede dar razón no podría ser conocimiento, ni tampoco ignorancia, pues lo que posee realidad no puede ser ignorancia. La recta opinión es, pues, algo así como una intermedia entre el conocimiento y la ignorancia. Tienes razón, dije yo. No pretendas, por tanto, que lo que no es bello sea necesariamente feo, ni lo que no es bueno, malo. Y así también respecto a Eros, puesto que tú mismo estás de acuerdo en que no es ni bello ni bueno. No creas tampoco que ha de ser feo y malo, sino algo intermedio entre estos dos, dijo. Sin embargo, dije yo, se reconoce por todos que es un gran Dios. ¿Te refieres, dijo ella, a todos los que no saben o también a los que saben? Absolutamente a todos, por supuesto. Entonces ella, sonriendo, me dijo, ¿y cómo podrían estar de acuerdo, Sócrates, en que es un gran Dios aquellos que afirman que ni siquiera es un Dios? ¿Quiénes son esos? Dije yo. Uno eres tú, dijo, y otra yo. ¿Cómo explicas eso? Le repliqué yo. Fácilmente, dijo ella. Dime, ¿no afirmas que todos los dioses son felices y bellos? ¿O te atreverías a afirmar que algunos de entre los dioses no son ni bellos ni felices? Por Zeus, yo no, dije. ¿Y no llamas felices precisamente a los que poseen las cosas buenas y bellas? Efectivamente. Pero en realidad con Eros, al menos, has reconocido que, por carácter de cosas buenas y bellas, desea precisamente eso mismo de que está falto. Lo he reconocido, en efecto. Entonces, ¿cómo podría ser Dios el que no participa de lo bello y de lo bueno? De ninguna manera, según parece. ¿Ves, pues, dijo ella, que tampoco tú consideras Dios a Eros? ¿Qué puede ser entonces Eros? Dije yo. ¿Un mortal? En absoluto. Pues, ¿qué entonces? Como en los ejemplos anteriores, dijo, algo intermedio entre lo mortal y lo inmortal. ¿Y qué es ello, Diotima? Un gran demon, Sócrates, pues también todo lo demónico está entre la divinidad y lo mortal. Esto fue narrar para no desvivir en el desempleo. Banquete de Platón, tercera parte. Hasta la próxima.